las maestras y los maestros que se están conectando en este momento para participar de este espacio que lo hemos denominado componente pedagógico de la prueba, o lo ha denominado nuestro invitado Diego Fernando Rincón, quien, como lo decimos, pertenece al grupo APEI, no sé si lo pronuncio bien, APEI, Asesoría Pedagógica Integral, y la idea es que él venga a darnos unos tips, unas orientaciones, y luego nos conversará de una propuesta que como grupo pedagógico ellos tienen también para nosotros, y usted va evaluando. Es un poco la dinámica de lo que hemos venido haciendo. La propuesta de trabajo, Diego Fernando, si te parece, es que tú puedas avanzar en la charla para que puedas terminar lo que tienes para nosotros, y al final que los maestros y las maestras te hagan las respectivas preguntas. No sé si te parece que está bien, o si tú eres de los que a ti te gusta ir sobre la marcha. ¿Ya? Digamos que maneja una dinámica en aras de poder avanzar con lo que el tallerista, el conferencista tiene preparado, porque nos interesa que logre cerrar la idea de lo que quiere comunicarle al maestro o la maestra para realizar una buena preparación para su evaluación, ya sea en su reubicación. No sé qué me dice el maestro, si está de acuerdo o si propone, tiene otra alternativa de metodología. No, me parece bien que los maestros al final puedan expresar sus inquietudes. Con mucho gusto. Listo, profe. Entonces, no siendo más, yo voy a dejar de presentar para que usted pueda tener acceso. Nosotros estamos aquí listos. Si los maestros tienen problemas con su micrófono, pueden ir realizando las preguntas en el chat, que al final empezaremos a leerlas. Y ustedes, cuando levanten la mano, también hay un equipo que está ahí pendiente para darles la palabra. La idea es que nadie se quede sin participar. Entonces, muchas gracias, maestro. Bienvenido. Bienvenidos todas las compañeras y los compañeros de ASIEVA, de SUTEP, de otras ciudades del país. Y bueno, gracias por estar aquí. Ok, entonces empecemos. Muy buenas noches, maestros. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Diego Fernando Rincón. Como lo decía la compañera, soy docente del decreto 1278. En este momento estoy en comisión con el programa Todos Aprender. Soy docente tutor y soy quien está a cargo de APEI, Asesoría Pedagógica Integral, que es una propuesta de formación y capacitación para maestros. Voy a presentar en este momento la sesión. Un momentico, yo busco aquí. Un momentico. Tranquilo, mientras el compañero Diego Fernando va resolviendo allí la cuestión técnica, maestros y maestras, les pedimos por favor que vayan diligenciando el registro de asistencia. Ya se los volvemos a poner por aquí por el chat. Recuerden que mañana nos veremos con otra charla, ¿listo? A las 7 de la noche. Maestros, ¿me confirman si ven la presentación? Sí, señor. Yo la estoy viendo. Está por aquí ya, ¿cierto? Bueno, como tenemos un tiempo limitado, voy a ir un poquito rápido. La idea es poder hacer énfasis en la parte pedagógica que se evalúa en la prueba. Para ello voy a hacer una descripción muy rápida de esos elementos pedagógicos que están presentes en la prueba, y pues me he dado
como propuesta establecer los siguientes objetivos para la sesión. Primero voy a hacer una breve descripción del componente pedagógico de la prueba, desde lo que dice la resolución de la prueba. Voy a ir muy rápido sobre eso, porque ustedes ya han tenido acercamiento a estos aspectos. Luego yo voy a concentrarme en unos aspectos fundamentales relacionados con la pedagogía y las competencias de los maestros. Para eso voy a hacer énfasis en dos documentos que se utilizan a nivel internacional, como es el Marco Profesoral para la Enseñanza y el Marco para la Buena Enseñanza de Chile. Esos dos documentos han servido de inspiración para el Ministerio de Educación y los voy a traer el día de hoy para hablar un poco sobre lo que son los estándares y las competencias pedagógicas de los maestros. Luego, y ya de una manera muy concisa, muy práctica, vamos a desarrollar algunas preguntas de casuística que tienen que ver con estos componentes pedagógicos que vamos a trabajar el día de hoy. Y finalmente vamos a hacer una presentación de lo que es nuestra propuesta de capacitación para los maestros de APEI y para los maestros que estén interesados en asumir el curso. Como desempeños esperados para esta reunión, tenemos que al final de la sesión se esperaría que los maestros logren alcanzar dos desempeños. El primer desempeño sería que identifiquen por lo menos algunos estándares y descriptores importantes en el proceso de planeación y preparación de la clase. En el segundo, que identifiquen algunos estándares y descriptores necesarios para la creación de ambientes de aprendizaje óptimos. Diego, qué pena, es que estás presentando porque solo vemos la primer diapositiva. Entonces no sé si te quedaste en la primera o si estás presentando porque se quedó como detenida. Sí, estoy presentando. Bueno, de acá de aquí sí se ve el cambio de la presentación. Ahora sí. Y si puedes ampliarla un poquito, te lo agradecemos. Gracias. Bueno, les comentaba que dentro de los objetivos tendríamos el de realizar una breve descripción del componente pedagógico de la prueba, el presentar algunos estándares y competencias fundamentales del quehacer docente a la luz de lo que es el marco profesional para la enseñanza, y el de identificar algunas características de las preguntas, especialmente de tipo casuístico, y finalmente presentar lo que sería la propuesta de formación para los maestros. Tendríamos como desempeños esperados el que al final los maestros identifiquen algunos estándares y descriptores propios de lo que tiene que ver con la planeación y preparación de la clase, que es un aspecto fundamental que se evalúa en la prueba, y que también identifiquen algunos estándares y descriptores importantes relacionados con la creación de ambientes de aprendizaje, que también es otro aspecto que se evalúa en la prueba. La sesión del día de hoy tiene 4 momentos: un momento de exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica y un momento de transferencia. En la exploración vamos a partir de una pregunta relacionada con nuestras competencias pedagógicas. En el momento de estructuración vamos a hacer referencia a la parte conceptual relacionada con lo que son las competencias pedagógicas de un maestro, los estándares que debería tener a la luz de documentos oficiales y referentes internacionales, y un momento de práctica en el cual vamos a ver cómo se pone en juego todas estas competencias profesionales del maestro en un elemento tan importante como es la planeación de clase. Y finalmente, en el momento de transferencia, haríamos énfasis en la resolución de preguntas de tipo casuístico. Vamos con el momento de exploración. Quisiera preguntarles, maestros, y aquí los invito rápidamente a que a partir de esta pregunta ustedes puedan reflexionar cuáles podrían ser esos estándares y competencias que debe tener un profesional de la educación, ¿sí? Sabemos que todo profesional está medido por una serie de estándares, acciones, competencias propias de su profesión. ¿Cuáles serían esos estándares y competencias que marcan nuestra profesión docente? Entonces quisiera escuchar a los maestros. Recuerden que no los puedo ver porque estoy viendo la presentación, pero sí los puedo escuchar. ¿Cuáles podrían ser esas competencias de un maestro?
Buenas noches. Buenas noches. Dirección al logro de aprendizaje o objetivo de aprendizaje. Ok, sí. ¿Qué otras competencias podríamos establecer para un profesional de la educación? La planificación. La planificación, ok, sí. ¿Qué otras competencias? El manejo de la didáctica. Ok, muy bien, el manejo de la didáctica para poder saber transmitir esos conocimientos disciplinares. Muy bien. ¿Qué otras competencias son propias de nuestra profesión docente? Dominio curricular. Dominio y conocimiento del área, dominio y conocimiento del currículo, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otras competencias ustedes considerarían son importantes de nuestra profesión? Liderazgo. Liderazgo, muy bien. En Ok, el chat, maestro. espérate, en el chat nos dicen la evaluación del aprendizaje. Por aquí nos colocan eso. Pensemos también en las competencias, compañeros que nos hablan todo el tiempo de las competencias del siglo XXI, ¿cierto? Entonces uno piensa en pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, colaboración. Muy bien. Bueno, etcétera. Gracias. Ok, ya hemos visto que hay algunas competencias propias de nuestro quehacer docente y esas competencias son las que nos van a evaluar a nosotros en el componente pedagógico de la prueba. Hay que tener en cuenta que la prueba tiene como característica fundamental valorar nuestras competencias y especialmente qué tan bien nos desempeñamos nosotros en diferentes aspectos del proceso de educación. Esas competencias, el Ministerio de Educación las ha venido trabajando desde un documento que se llama el Marco Profesoral para la Enseñanza Danielson, que es un documento con el cual el Ministerio de Educación, a través de programas como, por ejemplo, el programa Todos Aprender, ha venido haciendo acompañamiento a las instituciones públicas, especialmente en un acompañamiento en el aula, a través de este documento para fortalecer esas competencias de los maestros. También hemos visto que en las pruebas que se han hecho de parte del Estado, es muy recurrente que el Ministerio de Educación, además de aplicar ese acompañamiento y este instrumento, el Marco Profesoral para la Enseñanza, utilice en las pruebas de Estado este documento, el Marco Profesoral, como referente para lo que son pruebas de Estado, como por ejemplo para la prueba que se dio para los maestros que accedieron al sector oficial, y es muy probable que para esta prueba que nosotros vamos a presentar en agosto, se nos evalúe competencias a la luz de documentos, entre ellos, por ejemplo, el Marco Profesoral para la Enseñanza. Voy con el momento de estructuración. En este momento voy a hacer una conceptualización de lo que serían las competencias pedagógicas que podría tener un maestro, cómo podríamos nosotros ver esas competencias en la práctica y cómo esas competencias están relacionadas con varios aspectos del quehacer de la educación y de lo que es nuestra profesión como tal en el aula. Tengamos presente que la prueba hace énfasis en 4 aspectos importantes. Uno tiene que ver con el contexto de la práctica educativa y pedagógica docente. En ese contexto se habla de las características sociales, culturales, del entorno en el que se desarrolla la práctica educativa. Se hace referencia a la realidad de los estudiantes. También se plantea en referencias con respecto a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se hace referencia al proyecto educativo institucional. Se habla de los enfoques pedagógicos y se habla del perfil docente. Otro elemento importante que se evalúa en la prueba a nivel pedagógico y que lo plantearon en la resolución que emitieron para establecer la reglamentación de la prueba es que hay un componente pedagógico relacionado con la reflexión y planeación de la práctica educativa. Y esta reflexión tiene que ver con la capacidad que tienen los maestros de alinearse
con lo que son los estándares, con lo que son los DBAs, con la capacidad que tienen los maestros de atender a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a la capacidad de conformar proyectos educativos institucionales contextuados, a la capacidad que tiene el maestro de crear planes de estudio que atiendan las necesidades del estudiante y a la capacidad que tiene el maestro de desarrollar procesos de evaluación formativa. Otro elemento que también evalúa la prueba a nivel pedagógico es la praxis pedagógica. Y esta tiene que ver con la capacidad que tienen los maestros de comunicarse asertivamente, de manejar el grupo, de hacer evaluación y seguimiento al aprendizaje, de poder determinar los estilos de aprendizaje y adecuar la enseñanza a esos estilos de aprendizaje y de desarrollar estrategias de aprendizaje significativo. Otro elemento también que salió y que se va a evaluar en la prueba tiene que ver con el ambiente de aula. En el ambiente de aula se hace referencia a la convivencia en el aula, las relaciones entre el maestro y el estudiante, relaciones entre los estudiantes y entre el estudiante con respecto a otro estudiante, y hace relación a la convivencia escolar, al decreto 1421, a la ley de convivencia escolar y a todo lo que tiene que ver con las posibilidades de que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollarse libremente en un ambiente de respeto y cordialidad. Estos son como los 4 aspectos generales que se evalúan a nivel de la prueba. Ahora, para poderlos abordar, vamos a tener en cuenta un documento importante que les estaba mencionando anteriormente, que es el Marco Profesional para la Enseñanza, Danielson. En ese documento se nos hace referencia a cuáles son los estándares y las competencias que debe tener un maestro de la profesión docente. Este documento, vuelvo y reitero, es un documento que utiliza el Ministerio de Educación para hacer acompañamiento en las instituciones públicas, ¿sí? Y con este documento es que se orientan las prácticas de los maestros en las instituciones públicas y se ha hecho a través de programas como, por ejemplo, el programa Todos Aprender. Este documento habla de que existen unos dominios que corresponden a unas categorías en las cuales podemos agrupar los estándares. Esas categorías, en ellas están inmersas todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esos dominios encontraríamos unos estándares. El estándar representa las expectativas de un buen desempeño docente. El estándar explicita lo que debe saber el docente y lo que debe hacer con ese conocimiento pedagógico y didáctico. Y esa capacidad que tiene el maestro de poder hacer accesible el conocimiento disciplinar para los estudiantes. Ese es el estándar. Ahora, el estándar se logra a través de una serie de acciones que lo vamos a llamar aquí descriptores, que especifican el modo como el maestro demuestra conocimientos, actitudes y se sabe desenvolver frente a una serie de tareas relacionadas con su quehacer docente. Entonces vamos a hablar de unos dominios, unos estándares y unos descriptores para poder comprender cuál es como el aspecto o el componente pedagógico de la prueba. Dentro de los dominios que se establecen que todo profesional de la educación debe reconocer, tenemos 4 dominios. El primer dominio tiene que ver con la planeación y preparación de la clase. El segundo dominio tiene que ver con la creación de un ambiente de aprendizaje propicio para el aprendizaje. El tercer dominio tiene que ver con una enseñanza que sea o que permita el aprendizaje para todos. Y el cuarto dominio tiene que ver con las responsabilidades profesionales. De estos 4 dominios, por cuestiones de tiempo, solamente voy a hablar el día de hoy y de una manera muy rápida de los 2 primeros dominios, el de la planeación y preparación de la clase y el de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Dentro de la planeación y preparación de la clase existen unos estándares y esos estándares marcan un buen desempeño, digámoslo así, del maestro frente, por ejemplo, a cómo desarrolla procesos de aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo de los estudiantes, cómo tiene un conocimiento disciplinar y didáctico que le permita hacer
asequible el conocimiento disciplinar para los estudiantes, cómo planifica la enseñanza, cómo planifica la evaluación. Esos son estándares que se evalúan dentro del dominio de planeación y preparación de la clase. Dentro del dominio de ambientes de aprendizaje, se tienen en cuenta estándares como, por ejemplo, la capacidad que tenga el maestro o la comprensión que tenga el maestro para crear un ambiente de respeto, de orden, de cordialidad, en el que los estudiantes se sientan seguros para poder aprender. Y la capacidad que tiene el maestro en los ambientes de aprendizaje de permitir que haya un desarrollo emocional, democrático, interpersonal, cultural de los estudiantes en el entorno en el que aprenden. En lo que tiene que ver con la enseñanza para todos, hay unos estándares, por ejemplo, muy importantes, como por ejemplo la capacidad de lograr aprendizajes profundos o significativos en los estudiantes, la capacidad de desarrollar habilidades de pensamiento y el de poder hacer procesos de seguimiento, retroalimentación del aprendizaje del estudiante. Y dentro de las responsabilidades profesionales tenemos la ética profesional del maestro, la capacidad que tiene el maestro de actualizar sus conocimientos pedagógicos y el compromiso que tiene que ver con el mejoramiento continuo de su profesión. De estos 4 dominios, vamos a hacer énfasis entonces en los primeros 2 dominios. Vamos con el primer estándar, el estándar que tiene que ver con el conocimiento dentro del dominio de planeación y preparación de la clase. Vamos a hablar del dominio, del estándar que tiene que ver con el conocimiento disciplinar y didáctico. Es muy importante que los maestros, dentro de su profesionalismo, dentro de sus competencias, dentro de sus habilidades, demuestren que tienen una comprensión amplia, profunda y crítica del conocimiento disciplinar, de manera intradisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Se esperaría, por ejemplo, que un maestro que tenga un conocimiento amplio de su disciplina, no solamente conozca los conceptos fundamentales de la disciplina, las habilidades y actitudes propias de su disciplina, sino que también tenga un conocimiento profundo de las mejores didácticas para poder desarrollar su disciplina. Esto es importante dentro de las características de la planeación, que el maestro tenga un conocimiento disciplinar y didáctico. Ahora, este conocimiento disciplinar y didáctico tiene que ser un conocimiento también que responda al contexto y las necesidades del entorno escolar. Por eso, la capacidad de planeación que tenga el maestro tiene que estar también en relación con la identificación de las necesidades de la comunidad escolar. Otro estándar importante dentro de la planeación y preparación de la clase es el de reconocer el desarrollo de los estudiantes. Un maestro competente, un maestro profesional, un maestro con un conocimiento pedagógico profundo, comprende cuáles son los factores de desarrollo implicados en los procesos de aprendizaje del estudiante. Comprende las teorías del desarrollo y las logra traer a su práctica pedagógica. Entra en diálogo con las diferentes propuestas de aprendizaje que vienen desde la pedagogía y la didáctica. Conoce muy bien los factores educativos, familiares, sociales y culturales del entorno en el que desarrolla su práctica educativa. Tenemos otros 2 estándares más relacionados con planeación y preparación de la clase. Un maestro experto, competente, es también muy hábil en la planificación de la enseñanza. Es un maestro que desarrolla experiencias de aprendizaje significativas, inclusivas y relevantes culturalmente para los estudiantes. Es un maestro que parte no solamente del conocimiento disciplinar, sino de objetivos de aprendizaje que tienen que ver con el desarrollo de competencias y habilidades. Es un maestro que es capaz de lograr establecer cuáles son
las características de sus estudiantes y planear de acuerdo a esas características, es decir, de flexibilizar su enseñanza de acuerdo a esas necesidades que tiene el estudiante en relación a un contexto y una serie de dinámicas sociales. Otro estándar importante que tiene el maestro es el de la capacidad de planificar la evaluación. Un maestro experto es un maestro que planifica la evaluación. No es un maestro que improvisa la evaluación, es un maestro que planifica la evaluación, que desarrolla criterios de evaluación, que conoce muy bien y comprende estrategias, instrumentos, formas de evaluar al estudiante que permitan ver su desempeño de manera multidimensional, no solamente desde lo cognitivo y procedimental, sino también desde lo afectivo y emocional. Es un maestro que planea procesos de seguimiento de los logros del estudiante, que puede hacer procesos de retroalimentación del avance del estudiante. Ya dentro de lo que es el dominio de ambientes de aprendizaje, tenemos dos estándares. Yo escogí dos estándares, realmente son más estándares, escogí solamente dos por cuestiones de tiempo. Y un maestro experto, no solamente experto en la capacidad de planificar la enseñanza, sino que también es un maestro experto en la capacidad de diseñar un ambiente de aprendizaje propicio para el aprendizaje. Para lograr ese ambiente de aprendizaje es muy importante que el maestro cree un ambiente de respeto, de inclusión, que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Un ambiente en que los estudiantes se les parte de un proceso de enseñanza con altas expectativas, de un proceso de enseñanza en el cual se fomenta la buena convivencia, la participación, la capacidad de toma de decisiones que tienen los estudiantes. Es decir, un ambiente de aprendizaje no solamente respetuoso, de cordialidad, de seguridad, sino democrático, de participación y de construcción colectiva. Un maestro experto desarrolla ambientes de aprendizaje óptimos a partir de las necesidades del estudiante. Es un maestro que reconoce muy bien el desarrollo personal y social de los estudiantes, favoreciendo su bienestar y fomentando sus competencias socioemocionales. Es un maestro que no solamente atiende al saber propio de la disciplina, sino que es un maestro que sabe que el estudiante en los procesos de aprendizaje desarrolla una serie de procesos emocionales y afectivos frente al proceso de aprendizaje y que también esos procesos socioemocionales afectan la manera como el estudiante aprende. Saber atender a esos procesos socioemocionales, a esas actitudes, a esos hábitos que tiene el estudiante, le permite al maestro crear un ambiente de aprendizaje más óptimo, de mayor impacto en los procesos de aprendizaje del estudiante. También es un maestro que ayuda a fomentar y construir el cuidado del medio ambiente. Es un maestro que aporta y promueve en sus clases la valoración de la diversidad, la inclusión de género, la diversidad étnica, la diversidad cultural, para promover diferentes prácticas de aprendizaje. Esto a grosso modo sería dos dominios, el dominio de planificación y el dominio de ambiente, que estarían conformados por unos estándares, un ejemplo de lo que son las características pedagógicas del quehacer docente, o un ejemplo de lo que haría un profesional de la educación. Ahora voy a empezar a describirles de una manera un poco más detallada las primeras dos. Por ejemplo, cuando un maestro tiene un conocimiento disciplinar y didáctico, es un maestro que comprende muy bien las principales teorías del aprendizaje, como lo habíamos mencionado antes. Es un maestro que conoce muy bien su disciplina, que dialoga con otras disciplinas. Es un maestro que ha logrado responder a las necesidades del estudiante y poder formar al estudiante no solamente en el conocimiento disciplinar, sino en habilidades, actitudes y valores.
Un maestro que tiene un conocimiento disciplinario y didáctico también comprende las principales teorías de la motivación. Comprende, por ejemplo, por qué es importante hablar de la relevancia en los procesos de aprendizaje, por qué es importante hablar de la autonomía, por qué es importante el compromiso. Un maestro que tiene un conocimiento disciplinario y didáctico comprende la importancia de involucrar a sus estudiantes en procesos de autoevaluación, una autoevaluación significativa, no una autoevaluación de lista de chequeos, sino una autoevaluación que proyecte procesos de metacognición en los cuales el estudiante se dé cuenta de cómo aprende y que frente a la manera como él aprende tome decisiones que le permitan mejorar sus procesos de aprendizaje. Cuando un maestro desde el dominio de la planeación y comprende muy bien el desarrollo de los estudiantes, este maestro logra comprender cuáles son las etapas del desarrollo de los estudiantes y logra adecuar el proceso de enseñanza a esas etapas de desarrollo. Aquí es muy importante tener nociones sobre, por ejemplo, cómo se describen esas etapas de desarrollo desde una determinada teoría pedagógica. También es un maestro que promueve de una manera apropiada en sus estudiantes competencias socioemocionales, competencias como el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia del otro. Es un maestro que logra a través de la observación poder establecer las características individuales de los estudiantes y establecer también las características de su núcleo familiar, cultural y social. Cuando ya hablamos del dominio del ambiente, quise traer el estándar 5, que habla del ambiente de respeto y orden. Aquí vemos que dentro de los descriptores o acciones que puede demostrar un maestro que conoce muy bien cómo diseñar un ambiente de aprendizaje óptimo, donde haya respeto y orden, es un maestro que promueve acciones como, por ejemplo, las relaciones de respeto, de honestidad, de equidad. Es un maestro que valora la diversidad de género, la orientación sexual de los estudiantes, su etnia, su nacionalidad, su cultura, sus características físicas y emocionales. Y es un maestro que aborda también las situaciones de riesgo que hay para la convivencia y atiende esas situaciones de riesgo sin entrar en prácticas punitivas de discriminación y favoreciendo ante todo la comprensión y el diálogo. Estos son ejemplos de los dominios propios del quehacer docente y de los estándares que están relacionados a esos dominios. Vimos planeación y vimos ambiente de aprendizaje y vimos cuáles son esos, digámoslo así, estándares que están relacionados con estos procesos pedagógicos. Vamos al momento ya no tanto teórico, sino más práctico, un momento de práctica, en el cual vamos a ver cómo se pone en juego todo esto. Hay que tener presente que de este documento que yo les hago mención, el marco profesoral para la enseñanza, es el documento de referencia que utiliza el Ministerio de Educación para acompañar las prácticas de los maestros. No lo agotamos en el día de hoy, solamente vimos de una manera muy rápida algunos elementos de ese documento marco profesoral para poder determinar cuáles eran los dominios propios de nuestro quehacer docente, es decir, nuestras acciones en qué categorías se podrían agrupar y cuáles estándares están dentro de esas categorías. Y vimos planeación, qué estándares están relacionados, y vimos ambiente de aula, qué estándares estarían relacionados. Los demás dominios, pues, hacen parte de otros procesos de formación que nosotros llevamos a cabo en el curso. Ahora me voy a concentrar en el momento de práctica. Como lo decía, es un momento en que ponemos en juego lo que estamos diciendo a nivel teórico. Tenemos, por ejemplo, ya que hay unos estándares y que hay unas acciones o descriptores que están relacionadas al estándar. Por ejemplo, veíamos que dentro del estándar del maestro que conoce muy bien el desarrollo de los estudiantes, es un maestro que sabe motivar al estudiante, es un maestro que conoce muy bien las necesidades del estudiante,
es un maestro que conoce el contexto familiar y cultural del estudiante y es un maestro que parte de las necesidades del estudiante para poder desarrollar a cabo su práctica. Si ponemos en juego estos estándares y estas acciones, una manera de verlo sería a través de una práctica que comúnmente es propia de nuestra profesión docente y de la planeación. En una planeación de clases se pone en juego nuestra experticia, el conocimiento que tenemos nosotros, no solamente disciplinar y didáctico, sino también ese conocimiento pedagógico. En una planeación se ponen en juego estos elementos que estamos mencionando, la planeación y el ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, una planeación debería partir del reconocimiento de las características de los estudiantes, como lo habíamos mencionado. Si un maestro es experto y conoce muy bien las necesidades de sus estudiantes y sabe adecuar su práctica de enseñanza a esas necesidades, es un maestro que reconoce entonces el contexto geográfico, económico, social y académico de los estudiantes. Es un maestro que sabe muy bien dónde se encuentran los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, en qué nivel se encuentran en relación a determinados aprendizajes de una determinada área. Conoce muy bien cómo se encuentran a nivel emocional, cuáles son sus intereses, cuáles son también sus dificultades. Es un maestro que parte de las necesidades y los intereses de los estudiantes. Entonces, en una planeación adecuada, en la que se refleje las competencias del maestro, un primer elemento que se debe tener en cuenta en esta planeación es partir de las características del estudiante, de describir todos estos elementos que juegan a la hora de aprender. Ahora, es muy importante que el maestro describa también en términos generales en relación a los aprendizajes, las fortalezas que tienen los estudiantes, las debilidades que tienen los estudiantes, haciendo uso a pruebas diagnósticas, haciendo uso a la observación, haciendo uso al apoyo que tiene, por ejemplo, de psicología, haciendo uso a los procesos de desarrollo que tiene el estudiante y que en relación a estos elementos pueda planear, adecuando los objetivos de aprendizaje al contexto y las necesidades del grupo. Si ustedes ven, esto que hablábamos nosotros de estándares y competencias y descriptores, tienen que ver mucho cuando nosotros desarrollamos procesos muy prácticos, como por ejemplo con la planeación. Un maestro inexperto, un maestro con poco conocimiento pedagógico, es un maestro que partiría de una planeación, por ejemplo, de un libro, una planeación descontextualizada, una planeación que no tiene en cuenta los niveles de aprendizaje de los estudiantes, una planeación que no tiene en cuenta los estados y las emociones de sus estudiantes, que no tiene en cuenta también su diversidad, sus problemas de aprendizaje. Entonces podríamos ver ahí que en planeación tendríamos a un maestro inexperto cuando no conoce muy bien cuáles son esas necesidades y esas características del estudiante. Es muy común, y lo digo yo por experiencia, que en la práctica los maestros desarrollen sus acciones en el aula más bien desde el conocimiento disciplinar académico que desde el conocimiento pedagógico. De ahí la insistencia que tiene el maestro de el conocimiento disciplinar y la información más que el desarrollo de competencias y habilidades. Entonces, esto es un ejemplo de que a veces el maestro inexperto, por no tener una formación adecuada, por ejemplo, en pedagogía, puede entrar en desarrollar planeaciones de clase descontextualizadas, alejadas de los intereses, muy aparte o distanciadas de las necesidades del estudiante y que no son flexibles, sino rígidas en los procesos
de que se quieren evaluar. Ahora, es muy importante tener presente que para poder desarrollar una planeación exitosa, los maestros tienen que tener en cuenta la evaluación, por ejemplo, como lo veíamos ahora, que es un estándar importante. Tienen que tener en cuenta el desarrollo de los estudiantes, tienen que tener en cuenta las necesidades del estudiante, tienen que tener en cuenta el conocimiento disciplinar, sí, que tiene, el conocimiento didáctico para poder desarrollar a cabo la planeación. Una planeación exitosa es una planeación que tiene en cuenta estos aspectos que yo les mencionaba ahora en los estándares y en los descriptores. Una planeación un poco más hacia lo disciplinar, un poco pedagógica, es una, digámoslo así, una planeación más cercana hacia el desarrollo de información que hacia el desarrollo de procesos pedagógicos. Y si ustedes se ven aquí en esta planeación, uno pone en juego como maestro su experticia, su dominio pedagógico, sus habilidades como experto de la pedagogía. Hay que tener presente que en últimas es la escuela la que lo viene formando a uno. Salimos de la facultad como el docente, pero es la escuela la que forma al profesor en la pedagogía, ¿sí? Y que en el camino vamos aprendiendo todo esto de la evaluación formativa, todo esto de el aprendizaje y todo esto que tiene que ver con la motivación, lo vamos aprendiendo en el camino. Por eso se escucha mucho decir a algunos maestros, no necesitamos prepararnos para la prueba. Yo no necesito, basta con mi experiencia. Pero si tú no te has acercado a cuáles son esas competencias pedagógicas que atraviesan tu profesión docente, si no tienes claridad acerca de cuáles son esas acciones esperadas frente a determinadas situaciones, si no tienes claridad cómo debes actuar, por ejemplo, en la planeación, cómo debes actuar en el diseño de la evaluación, si no tienes claridad acerca de cómo se desarrolla, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje óptimo o cómo atender las necesidades de los estudiantes, pues obviamente en la prueba eso va a salir, porque la prueba parte de una, digamos así, estandarización de lo que es los procesos pedagógicos que debe dominar un docente. Entonces, va a salir ahí aspectos relacionados con planeación, aspectos relacionados con el tema de la evaluación, aspectos relacionados con el tema de los ambientes de aprendizaje, y es muy importante que tengamos conocimiento sobre ello. El no tener el conocimiento nos llevaría solamente a aferrarnos al conocimiento disciplinar que tenemos y a nuestra experiencia propia, que también es válida, pero que frente a un proceso de evaluación estandarizada, donde se evalúa el mejor desempeño posible frente a determinadas tareas, donde se evalúa qué tan competente es el maestro, donde se evalúe realmente pedagogía. Y aquí difiere un poco de lo que están haciendo en algunas digamos, formaciones que solamente se concentran en legislación. El tema de la pedagogía aquí es fundamental y es el eje transversal sobre el cual se va a proyectar la evaluación. Y este conocimiento es fundamental para que el maestro pueda tener buenos resultados frente a la prueba. Vamos al momento de transferencia. En el momento de transferencia vamos ya con unas preguntas. Quisiera mostrarles aquí ya, dejamos de lado el tema de la parte conceptual y vamos con el tema de las preguntas. Hasta ahí, maestros, ¿me han logrado escuchar? Sí, gracias. Ok, voy a tratar de ampliarlo. Un momentico, yo aquí lo amplío para que puedan ver las preguntas. ¿Podría ponerlo en modo presentación, por favor? Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a ponerle una presentación para que veamos las preguntas.
una preguntita rápida. ¿Cómo usted asevera que la prueba se va a basar en eso que usted comenta? ¿Tiene cómo asegurar eso? ¿Cree que va a ir así? Pues porque me parece interesante lo que dice que otros cursos se basan en legislación, pero pues que se descuida un poco este componente pedagógico. ¿Cómo usted hace, cómo asevera eso? ¿Por qué? Es como una columna vertebral. La pedagogía es la columna vertebral de la prueba. Los 4 dominios son los que ustedes van a encontrar en la prueba. Van a encontrar planeación, ambiente de aprendizajes, la capacidad para proyectar una enseñanza para todos y las responsabilidades profesionales. Y van a encontrar los estándares que se desprenden de esos dominios. Ahora, lo que tiene que ver con la legislación se va, digamos así, incorporando en la medida en que uno va desarrollando procesos pedagógicos. Por ejemplo, para el tema de planeación es importante, por ejemplo, tener presente aspectos relacionados con el PIAR, aspectos relacionados con el DUA, ¿sí? Que van incorporándose, pero que, digámoslo así, le dan un sustento legal a lo que es un proceso pedagógico. Pero hay que tener en cuenta el proceso pedagógico. Y hay que tener en cuenta la columna para poder ver, digámoslo así, toda la estructura en general de lo que sería la parte pedagógica en la prueba. Lo que he percibido es que se hace mucho énfasis en legislación, entonces se hablan de las leyes, pero se muestran como desconectadas o inconexas con la estructura o con la columna de todo lo que tiene que ver con esta parte pedagógica de la prueba. Entonces, digamos así que el maestro se va con retazos. Aquí lo importante, y yo hago énfasis en el curso, es en conocer muy bien las competencias pedagógicas del maestro, conocer muy bien cuáles son las acciones que debe hacer el maestro en cada una de esas competencias y poder entrar en unas situaciones o tareas en las cuales el maestro muestra un buen desempeño para poderlas enfrentar desde la competencia, ¿sí? Y demostrar que tiene, digamos así, las capacidades. Y luego sí entramos a las leyes y vamos viendo cómo toda la legislación educativa se va incorporando a cada uno de esos elementos pedagógicos. Ese es, y según la casuística que hemos estado analizando y desde la misma cartilla que envió la Universidad de Antioquia, se ve que ese es el énfasis. Y también el Ministerio de Educación, en la resolución de la prueba, como lo mostré al principio, sacó esos 4 procesos grandes o macros sobre los cuales se va a resumir la prueba, que si uno los toma los elementos de esos 4 procesos, pues se desprende toda esta estructura pedagógica. Voy a hacer el esfuerzo Gracias. para presentar la prueba. Ayúdame aquí, ¿vale? Ahí ustedes ven la presentación ampliada, compañeros. Aún no. Todavía no. Sí, No, Diego. no se ve muy bien. Un momentico, yo la amplío acá. Voy preguntando algún momentico. Muy buenas noches. El documento que tú hablas de base del marco, ¿dónde lo podemos encontrar? Vi que una compañera lo compartió, pero no está como, son como es una presentación como en diapositivas que las convirtieron en PDFs. ¿Ese documento es libre? Sí, ese documento ustedes lo encuentran libre, ese documento es oficial del Ministerio de Educación, aunque no es propio del Ministerio, pero sí aparece en Colombia Aprende, lo encuentran también en Google, ponen así Marco Profesoral para la Enseñanza, Danielson, y ahí encuentran, hay una adaptación para Colombia. La adaptación para Colombia ya habla de los estándares,
y todos estos elementos propios de aquí de Colombia. Ahí sí ven ampliado, maestros. No. Profe Diego, les recomiendo, hay como una flechita hacia abajo en la parte de arriba, en la parte de arriba, debajo de donde está el menú, hay una flechita hacia abajo. Si usted le da clic, ella se recoge y puede verse la diapositiva completa. ¿En dónde me vuelve a repetir, compañera, por favor? En la presentación del Meet. No, usted el tiene link? abierto PowerPoint. Sí, tengo abierto PowerPoint, sí. Sí, están en las distintas opciones para desplegar, archivo, inicio, insertar. Si usted mira, se ha desplegado como esa barra amplia. Sí. Al lado derecho, más hacia la derecha, con el cursor hacia la derecha, hay una pestañita como una flechita hacia abajo. Debe darle clic ahí, dele clic, a ver si se la recoge. Allí, ¿no? No. Para que no se le despliegue esas opciones. Ya, modo pantalla completa. Sí, ahí. Listo. Profe, ¿Sí? cuando usted presenta, ¿no le aparece la opción duplicar presentación? Que es que de pronto cuando presentas, la pantalla se está yendo como para dos pantallas. Entonces uno le da duplicar presentación y se duplica la presentación para ambos. Pero ahí creo que ya logramos leer todo. Sí, ahí ya la pueden visualizar. Lo que pasa es que los que estamos en celulares se ve muy pequeño, profe. Ah, ok. Pero ahí sí la pueden visualizar los que están en computador, por lo menos. Sí, nosotros lo podemos ampliar de aquí, del cursor, se amplía, ahí tiene para Zoom y en el celular también se puede ampliar. Listo, entonces vamos con esta pregunta. Lamentablemente, por cuestiones de técnica acá, quería ocultar la respuesta, pero ahí me salió la respuesta de una vez, pero miremos la pregunta. Quisiera invitar a algún compañero que la pueda leer. En el informe de febrero de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, MEM, abro comillas, concluye que 8 estados latinoamericanos que participaron en las pruebas PISA 2012 presentan un porcentaje muy alto de alumnos con bajo rendimiento escolar, específicamente en 3 áreas: matemáticas, lectura y ciencias. De esas 8, 4 Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Quedaron entre los 10 con peores resultados. Una institución educativa que participó en la prueba reconoce que los educadores deben analizar sus prácticas pedagógicas y basarse en las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje de los estudiantes para evaluar sus avances. Con esta claridad, los maestros de la institución plantean acciones pedagógicas en su plan de mejoramiento. De las siguientes respuestas, la que responde a criterios pedagógicos es: A. La definición de logros mínimos de la evaluación en clases utilizando preguntas, ejemplo de la evaluación internacional que hayan sido publicadas y la realización de jornadas extraclase de refuerzo individual, de modo que se garantice en cada caso la superación de las fallas detectadas. B. El diseño de tareas semejantes a los planteados en la prueba internacional para hacer ejercicios de práctica en clase y verificar luego la eficacia de la intervención mediante preguntas de elección múltiple que permitan establecer el rendimiento diferencial de los estudiantes de cada grupo. C. La identificación de las formas en que los temas del plan de estudio resultan comprensibles para los estudiantes y, con base en esto, ensayar modalidades de planteamiento de tareas de evaluación que indiquen diferentes niveles de aprendizaje alcanzados
aprovechando los construidos en la evaluación internacional. D. La caracterización de los errores más comunes que cometen los estudiantes al enfrentar las preguntas de cada tema, incluido en la evaluación internacional, para programar jornadas de análisis de los errores y verificar luego la aplicación idónea de estrategias para responder el tipo de preguntas propio de estas pruebas. Bueno, gracias maestra, muy amable. Tenemos Mucho gusto. preguntas de tipo casuístico en la cual pues no nos van a presentar, digámoslo así, no van a indagar por información o memoria, como dicen los estudiantes, sino por la capacidad que tenemos nosotros de, con ese conocimiento pedagógico que hemos logrado desarrollar, lograr solucionar y enfrentar ciertas situaciones del quehacer educativo. Aquí nos preguntan a nosotros si una institución educativa que participa en la prueba reconoce que los educadores deben analizar sus prácticas pedagógicas y basarse en las características personales, intereses, ritmo de desarrollo y estilo de aprendizaje de los estudiantes para evaluar. Con esta claridad, los maestros de la institución plantean unas acciones pedagógicas en su plan de mejoramiento para poder pues, responder a estos resultados de esta prueba. ¿Cuál de esas opciones pues tendría estas características de una adecuación, de un reconocimiento de las necesidades de los estudiantes, de un reconocimiento de los ritmos, de los estilos de aprendizaje, de las características personales, de los intereses de los estudiantes? Pues tenemos que la C. ¿Por qué no la A? La A dice que la definición de los logros mínimos de evaluación en las clases utilizando preguntas de evaluación internacional que se hayan publicado y realizado en jornadas extra de refuerzo individual, de modo que se garantice, es decir, que repliquemos las preguntas sin tener en cuenta, o las mismas preguntas que se hicieron en esta prueba PISA, sin tener en cuenta pues esos ritmos, esas características, esos estilos, esos intereses. La B dice el diseño de tareas semejantes a las planteadas en la prueba internacional para hacer ejercicios de práctica en clase y verificar luego la eficacia de la intervención mediante preguntas de elección múltiple. También es una pregunta que desconoce lo que se está planteando aquí en el enunciado, que es partir del reconocimiento de los estudiantes y sus necesidades. Y la C, pues sí plantea de que para responder a esas pruebas y tener mejores resultados, pues tenemos que en nuestro plan de estudios hacer más comprensible para los estudiantes ese conocimiento, adaptando las tareas, ¿sí?, con sus niveles de aprendizaje y, digámoslo así, flexibilizando los procesos de aprendizaje para que el estudiante tenga mejores resultados. Si ustedes ven, esta es una pregunta que tiene que ver con lo que nosotros venimos trabajando, la importancia en la planeación del reconocimiento del estudiante y sus necesidades, como lo veíamos nosotros en el estándar. Entonces, si usted conoce muy bien cuál es ese estándar de planeación, conoce muy bien las acciones que debe hacer un maestro en la planeación, y dentro de esas acciones reconoce que dentro de esas hay una muy importante es partir de los ritmos, los estilos, los intereses, el nivel de aprendizaje de los estudiantes para poder desarrollar procesos de aprendizaje, pues obviamente ese conocimiento le va a permitir a usted poder responder mejor preguntas como esta. Entonces, estas preguntas se responden teniendo en cuenta dos elementos. Uno, la comprensión. Hay que leer muy bien y hay que hacer inferencias para poder responder a la pregunta. Perdón. Se quedó congelado, ¿cierto? Sí. Ok, correcto. Qué preguntica. El ponente no está hablando, ¿cierto? No, no está hablando, compañera. Muchas gracias.
¿Será que lo programamos para una hora exacta? ¿Terminar la reunión? Yo sí creo. Pero nos hubiera sacado, ¿no? No, 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 no. No, ¿No él nos tiene, saca? no, él tiene problemas de Se terminaría entonces. No, no se preocupen porque la sala la programamos nosotros. Por ese lado no se Ah, ok. preocupen. Ah, No, entonces fue el que de pronto se le cayó. sí, el problema es de conexión. Recuerden que hoy ha llovido fuerte en varias partes de la ciudad, entonces se empieza a complicar un poco la conectividad. Pero en sala nosotros no tenemos problema. Ya nos estamos comunicando con el compañero, ¿listo? ¿Será que podemos hacer como una... Es que yo quería preguntarle a él y por eso había alzado la mano, aprovechando que no está todavía. Todas tres, no, las cuatro opciones correspondían a los criterios pedagógicos, pero la C abarcaba más, era más completa. No sé ustedes, yo sé que él tenía allí que la C era la respuesta, pero quería como... Ya hacer llegó, compañera. Carol Jimena, ya llegó el Gracias. compañero. Ok. Gracias. Sí, Ahora, dale, Diego. bueno, yo les comentaba que esta prueba necesita, estas preguntas de casuística requieren de dos elementos importantes. Por una parte, leer muy bien y hacer inferencias frente a lo que uno lee. Por eso sería importante que ustedes continuamente estén respondiendo estas preguntas, haciéndose inferencias con respecto al enunciado. Otra es que estas preguntas, como todo tipo de pregunta de estandarizada, siempre tiene, cuando hay opción múltiple, una serie de opciones que están fuera del contexto en algunas ocasiones, o algunas opciones que pueden ser distractoras, es decir, que pueden ser engañosas y que podrían parecer la respuesta. Ahí hay que importante uno siempre, cuando lee estas preguntas, leer muy bien el encabezado y centrarse especialmente en la parte donde se hace énfasis frente a la solicitud del tema que se está tratando. Por ejemplo, acá se abre un abrebocas sobre las pruebas PISA, el resultado de las pruebas PISA y sobre cómo mejorar los resultados, pero luego se hace énfasis en el tema de que para mejorar los resultados es importante partir de las características personales e intereses de los estudiantes. Aquí estaría, digámoslo así, el elemento crucial o importante para poder responder y encontrar la respuesta. Nos vamos a las opciones y en las opciones buscamos la opción que tenga obviamente este énfasis que se habla de las características personales e intereses y lo encontramos en la C. Ahora, esta es una pregunta que también tiene lo que habíamos visto ahora, un elemento importante pedagógico. Es una pregunta donde se hace énfasis en cómo debe planearse una clase y qué se debe tener en cuenta para las prácticas pedagógicas. Como lo habíamos mencionado en planeación, hay que tener en cuenta las características personales, el interés y el ritmo de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Entonces, es una pregunta que concuerda muy bien con lo que estábamos hablando de los elementos. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a esta pregunta. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? Diego, Carol Jimena había levantado la mano. No sé si ella se toma la palabra. Carol Jimena. Hola. Sí, Lo que pasa es que él terminó como de dar explicación. No, yo antes de que usted volviera a ingresar, les decía a los compañeros que si las cuatro opciones de respuesta que aparecían allí, todas comprendían los criterios, correspondían a los criterios pedagógicos, pero la C abarcaba más, estaba más completa y quería saber si esa es la razón por que la C era para que la C fuera la respuesta. O sea, quería comprender si los cuatro correspondían a los criterios pedagógicos que ellos estaban mencionando allí. Sí, hay que tener en cuenta que las cuatro opciones, la A, la B y la D, hablan de imitar las pruebas y de no tener en cuenta como esas características del estudiante, mientras que la C habla de la importancia de que para responder a pruebas como esta y obtener mejores resultados, pues es muy importante dentro de la planeación
pues partir de las características personales, intereses y ritmos de aprendizaje del estudiante. Entonces, por eso la C es la respuesta. Es un ejemplo de que a ti te va a salir elementos pedagógicos puestos en juego, ¿no? No te van a preguntar directamente sobre qué te hace competente, sino que te ponen en una tarea a jugar con esa competencia. ¿Qué tanto sabes y sabes hacer en contexto? Es decir, ¿qué tanto sabes de planeación y sabes planear, ¿sí?, en relación a lo que estábamos mencionando para poder atender a las necesidades de los estudiantes? Vamos con otra pregunta. Voy a poner, pues por cuestiones de tiempo voy a poner unas dos y luego voy con otros elementos. Entonces quisiera invitar a otro maestro para que leyera la pregunta. Hoy en día, los investigadores del aprendizaje suelen dar una mayor relevancia a la evaluación de los procesos de aprendizaje sobre los resultados, ya que consideran importante el desarrollo de ciertas capacidades y habilidades de pensamiento, la comprensión de los contenidos curriculares y su relación con la vida real. Esta concepción de educación exige el desarrollo de una evaluación A, individualizada y multidimensional. B, individualizada y estandarizada. C, grupal y estandarizada. Ok, vemos en esta pregunta que se nos habla un poco de lo que es la evaluación del aprendizaje y se nos, digámoslo así, mide qué tanto nosotros conocemos y aplicamos diferentes métodos, técnicas, instrumentos, estrategias de evaluación. Pero ante todo, ¿qué buscamos con la evaluación? ¿Qué comprensión tenemos nosotros de la evaluación? Aquí hay claramente un énfasis en la evaluación formativa, hay un claro énfasis en una evaluación multidimensional, hay un claro énfasis en que se evalúa más que resultados finales, es el desarrollo de ciertas habilidades y el desempeño frente a ciertas tareas. Entonces, cuando vemos esta pregunta, vemos un poco lo que estábamos mencionando ahora, de que un maestro experto es un maestro que conoce el desarrollo del estudiante, conoce sus capacidades, conoce qué habilidades puede desarrollar y entonces adecúa su evaluación en aras de poder identificar cómo están esas habilidades de pensamiento, cómo es su desempeño frente a determinadas tareas, cuál es su comprensión de determinados contenidos. Entonces aquí hay un claro ejemplo de una planeación de clase y una planeación de la evaluación centrada no en el resultado final, sino centrada en los procesos de desarrollo de habilidades y que está centrada también en una evaluación multidimensional que evalúan otros aspectos independientes, no solamente cognitivos o digamos así de tipo conceptual, sino también de actitudinal. Entonces, por eso colocamos la respuesta A, es una evaluación individualizada y multidimensional. Vamos Diego, con la otra compañera Betty Chalá tiene la mano levantada. Hola Betty, dime Betty. Qué pena, es que quería preguntarle en la pregunta anterior a qué componente estaría evaluando. ¿Estaría bien decir qué es el componente de planeación y preparación de la clase? La primera pregunta. Sí, Betty. Correcto. Ok, gracias. Sí. Vamos con la tercera pregunta y terminaríamos ahí para pasarles a la presentación del curso. Invito a un maestro que me ayude con la lectura. Sí, un maestro que pueda hacer la lectura de la pregunta. Una docente, miembro del Consejo Académico preocupado por las cuestiones relativas al estado inicial de los alumnos, plantea algunas preguntas que le han surgido respecto a su área, tales como, ¿qué pretendo que los alumnos pretendan concretamente en relación a los contenidos? ¿Cómo pretendo que lo aprendan? Contactar y atribuir un significado inicial a los aspectos del que pretendo que aprendan contenidos. ¿Qué cosas pueden saber ya que tengan alguna relación o que puedan llegarse a relacionar con estos aspectos del contenido?
Pide que analicen los factores que sirvan para marcar la frontera entre lo que es necesario y lo que es innecesario conocer para poder organizar y planificar la enseñanza. Según esta situación, los principales criterios a considerar serían A, el currículo y la didáctica, B, los contenidos y los objetivos, C, los contenidos y desempeños. Digamos que esta pregunta está enmarcada dentro de lo que tiene que ver con los procesos de planeación y organización académica, esa capacidad que tiene el maestro de organizar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de un plan de estudios. Y es una pregunta que hace énfasis sobre qué es lo que necesita el maestro tener presente para poder enseñar, o qué es lo que necesitan sus estudiantes en este caso, qué es lo que necesitan comprender para poder responder a lo que él va a enseñarles. Si se debe partir del conocimiento previo, se debe partir sobre los niveles de aprendizaje que tiene el estudiante, sobre qué sabe, qué le falta por aprender. Entonces, miren que son preguntas que están relacionadas con la planeación, son preguntas que están relacionadas con cuáles son esos niveles de aprendizaje que tiene el estudiante, en qué nivel se encuentra, qué ha aprendido, qué tiene el estudiante, para poder a partir de esos niveles proyectar un proceso de enseñanza. Y a diferencia de un proceso no pedagógico, en un proceso no pedagógico, una planeación podría partir de un conocimiento y de unos contenidos que no necesariamente están relacionados con los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Podría ser una planeación que no atienda a esos niveles y que desconozca en qué nivel se encuentra el estudiante con respecto a un determinado aprendizaje. Aquí el maestro se hace la pregunta de qué es lo que deben los estudiantes tener para poder aprender, dónde deben estar para poder aprender. Entonces, la B responde muy bien a esto porque si bien son importantes los contenidos dentro de la planeación, es muy importante también que esos contenidos estén permeados por procesos pedagógicos, especialmente por objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje están enmarcados dentro de lo que es el desarrollo de competencias y habilidades. Entonces, cuando nosotros enseñamos no solamente contenidos, sino que desarrollamos habilidades y competencias para enfrentar determinadas tareas o para que el estudiante enfrente determinadas tareas. Por eso entonces en este caso sería la B. Bueno, yo paro ahí, son muchas más preguntas que había traído, pero por cuestiones de tiempo, yo voy a presentar rápidamente el curso y voy a presentarles lo que nosotros tenemos de propuesta. Nosotros somos APEI, Asesoría Pedagógica Integral. Somos un grupo de maestros del sector oficial. Somos maestros que vienen preparando a maestros, maestros que preparan maestros, que forman maestros. Hemos preparado maestros para el concurso docente, ahora estamos preparando maestros para la prueba pedagógica. Hemos contado con la participación de maestros de todo el país. Nosotros somos maestros, yo soy maestro tutor, mi compañera María del Carmen Anacona, que es la profesora de pedagogía y didáctica, es una profesora de la normal, con mucha experiencia, profesora universitaria, la profesora Haider, que también tiene una amplia experiencia en formación y capacitación de maestros, también profesora de la normal. Ellas son las dos profesoras del curso. Yo soy el que dirijo el curso, pero las profesoras son la profesora María del Carmen y la profesora Haider. Ellas son las que acompañan a los maestros los días sábados, en la mañana, de 7 a 10 de la mañana, durante 10 sábados. Las clases son por la plataforma Meet, son clases virtuales, sincrónicas, son clases teórico-prácticas. Partimos de un componente teórico, legislativo, y luego entramos para la resolución de casuística. Preparamos para las competencias que se van a evaluar en la prueba. Ofrecemos un material de apoyo para los maestros que tiene que ver con las presentaciones, el material teórico, el material legislativo, los simulacros. Realizamos 4 simulacros para la prueba. La metodología que nosotros desarrollamos es una metodología ante todo pedagógica, centrada en el conocimiento pedagógico, basada especialmente en la resolución de situaciones de caso. Contamos con más de 400 preguntas de situaciones de caso, de casuística. Ya tenemos una amplia experiencia capacitando maestros. La profesora María del Carmen Anacona capacitó a los maestros del SUTED. Yo he capacitado maestros de SUTED. Ahora estoy
capacitando maestros en todo el país. La profesora Haide tiene una amplia experiencia también como maestra universitaria y maestra para procesos de evaluaciones estandarizadas. Ofrecemos dentro del curso 60 horas de material audiovisual repartido en 20 clases. Entonces el maestro tiene la opción de ver las clases grabadas por si tiene alguna limitación de tiempo, de horario, puede acceder a esas clases grabadas. Cada clase dura 3 horas, cada clase es diferente el tema que se está desarrollando. O el maestro puede ver las clases virtuales sincrónicas, recibir retroalimentación en tiempo real, recibir el apoyo de las maestras. Las clases siempre están de la mano con las maestras, todo el material está en un drive, en un classroom, donde nosotros entregamos los videos, entregamos el material y entregamos los simulacros. Y para el curso para este evento, pues le ofrecemos a CIEVA un descuento del 25% en el curso. El curso tiene un valor de 200.000 pesos, pero con el descuento del 25% les queda en 150.000 pesos. Incluye las clases grabadas, incluye las clases virtuales sincrónicas, el material y los simulacros. Y obviamente puede ser el acompañamiento de las maestras. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, me pueden escribir, me pueden llamar. Mi teléfono está aquí en pantalla, es el 320-604-5433. Gracias y ahora sí, quedo atento para las preguntas. Disculpe, Diego, ¿este curso no lo dan en la noche o solamente son los sábados? Por lo pronto solamente son los sábados porque pues, las maestras que desarrollan el curso, ellas trabajan en la noche, ya donde la normal. Entonces, por eso es en los sábados. Pero si el maestro tiene alguna dificultad para ver la clase, pues puede acceder a las clases grabadas que ya tenemos y con las cuales hemos trabajado con otros maestros en otros momentos. Muchas gracias. Sí, el curso, en este momento hay un curso que está terminando. Por ejemplo, para esta prueba pedagógica hemos desarrollado al momento 4 cursos. En este momento estamos en el 4.º curso, vamos por la clase 6, pero si hay maestros de ACIEVA que estén interesados en conformar o participar del curso, con mucho gusto podemos abrir un nuevo curso, un grupo 5. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud de la presentación. Perdón, ¿y cuándo iniciaría el grupo 5? Depende, maestra, depende. Si ustedes están interesados, ustedes me pueden escribir y de acuerdo al número de interesados, yo puedo abrir el curso. Podría empezar el curso este mismo sábado o el próximo sábado. ¿Con cuántas personas, Diego, se puede empezar el curso? Para saber si podemos hablar con compañeros de ACIEVA y mirar si podemos conseguir el cupo. Mínimo 50. El curso está para 50 maestros, un poco más de 50, sí. Obviamente puede ser un curso más robusto, más grande. Pueden estar invitados los maestros de ACIEVA, creo que son 700 afiliados, entonces ahí hay cabida para todos. Entonces, como les vuelvo y reitero, el curso podemos arrancarlo este sábado si están interesados. Todo depende, pues, del interés de los maestros y las personas que comuniquen conmigo, o lo podemos arrancar el próximo sábado. Y mínimo arrancamos con unos 50 maestros. Podríamos pedirle a los maestros que han diligenciado la asistencia, por favor, si no lo han hecho, Enrique, por favor, anexa la asistencia aquí en el chat. Ahí creo que hacemos la pregunta de si estarían interesados en tomar el curso y podríamos hacer una pequeña estadística. Si logramos conseguir el cupo para quienes estén interesados, repito, tenemos un descuento
gracias a las conversaciones que hemos tenido con el compañero Diego Fernando y la cercanía suya con el magisterio, que a mí eso me parece importante resaltar, pues hemos logrado este descuento, que es, digamos, también una de las apuestas de nosotros como asociación sindical, brindarles alternativas a ustedes, que miren si esta es una opción, y brindarles la posibilidad del descuento. Entonces, sí me gustaría, maestras y maestros, que llenen el formulario, y si es así, podemos ponernos en la dinámica de revisar mañana mismo y conversar con Diego para pasarle los datos y mirar cómo sería la inscripción. Otra cosa, Diego, que me gustaría es que nos facilitaras el plegable que nos estás mostrando. Me imagino que lo tienes en plegable, ¿cierto? Porque otra Sí, cosa que podemos hacer, Diego, enviáselo ya mismo a la compañera Carmenza Rodríguez, que es nuestra secretaria, y a la compañera Lady Diana, que es con quien has estado en contacto. ¿Para qué? Para que podamos, maestras y maestros, reenviarlo también en los diferentes grupos, porque hay maestros que yo sé que están interesados, pero que no se pudieron conectar. Por ende, no nos van a llenar el formulario. Y lo que podemos hacer es apresurarnos a ver si conseguimos el cupo para que pueda empezar el sábado, porque, digamos, Diego, ¿cuánto sería como el plazo máximo? Porque estamos a 10 clases y 10 clases son 10 sábados, son 2 meses y un pedacito, y la prueba es el 25 de agosto, si mal no estoy, ¿cierto? Entonces tendríamos que estar como ajustados en tiempos también para tenerlo en cuenta. Eso me gustaría como primera medida, ¿cierto? Que nos facilites el plegable, lo rotamos ya mismo por todos los grupos y vamos reuniendo el grupo con los maestros y maestras, ¿cierto? Primero. Segundo, ¿cómo sería el método de pago? Cuéntanos de eso para que los compañeros, sí, aquí acaban de decirlo, forma de pago. Listo, te sí. escuchamos. El curso usualmente vale 200.000 pesos. Para CIEVA tiene un descuento del 25%, quedarían 150.000. Me parece que es muy favorable en relación al beneficio y costo en relación a otros grupos que son muy costosos, otros cursos que son muy costosos. Diego. La forma de pago sería por Nequi, y la hacen a este número, al número que aparece ahí en pantalla. Diego, perdón, yo interrumpo. Tengo aquí en el chat un compañero, él dice, él se llama Germán José Vázquez y dice, no estoy afiliado al sindicato, pero estoy interesado. ¿Qué te parece, Diego? Se me ocurre esta idea en este momento a propósito de lo que venimos diciendo. Nosotros en ASIEVAS somos un espacio abierto para los maestros y las maestras que quieran aprovechar estos momentos. Germán, llene el formulario de asistencia y nosotros, Diego, si conseguimos las personas, a las personas que están conectadas hoy, así no sean de ASIEVA y estén interesadas, podríamos facilitarle ese descuento por el solo hecho de venirse, conectar, estar interesados. ¿Te parece, Diego, que podamos hacer esa concesión? Sí, claro, somos compañeros. Bienvenidos. Entonces, Germán, por favor, llene el formulario, diga que sí está interesado y nos comunicamos y usted entraría dentro de esos compañeros que accede a ese descuento sin tener que ser de ASIEVA, pero por el solo hecho de estar aquí, que se nota que tiene interés. Y para los demás también va, compañeras y compañeros. Entonces, ¿nos podrías decir si los maestros están interesados en cancelar, darnos el número o la cuenta? Decías que por Nequi, ¿no? Sí, por Nequi. Sí, al 320-604-5433. Me llaman, me escriben, yo los agrego a mi WhatsApp, al grupo, conformo el grupo y estaríamos arrancando el sábado. Perfecto. Pero entonces tendríamos que ponernos en modo curso. Entonces, Diego, facilítanos la información para hacer, digamos, esa rotación en los diferentes WhatsApp que tenemos, en los diferentes chats, para conseguir la cantidad de las personas para ver si se puede empezar el sábado. El sábado, ¿cómo sería la cuestión? Sería empezar este sábado a las 7 de la mañana
de 7 a 10 de la mañana. El encuentro es virtual sincrónico por la plataforma Meet. Yo conformo un grupo de WhatsApp y ahí les envío el enlace. ¿Otras preguntas, compañeros, compañeras? Me dicen que si es posible a las 8, no, por cuestiones de, como tienen compromisos con la universidad, una de las profesoras, es de 7 a 10. La compañera Carmen Repiso, la Iseca, nos dice que ella no, que ella está vinculada con su TEP. Le hago la misma invitación que le hice al compañero. Sí. Por favor, diligencie el formulario para que acceda al descuento que estamos ofreciendo para que usted pueda tomar su curso sin ningún problema. Compañeros, una pregunta. Sí, maestra. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, maestra. Bueno, estoy diligenciando la asistencia y hay una pregunta que dice que ¿a qué sindicato estoy afiliada? Yo estoy afiliada al SUTEP. La segunda pregunta dice que si estoy afiliada a CIEVA, si me gustaría hacer parte del curso de ascenso y reubicación. O sea, yo hago parte de ese curso. Entonces, como en ocasiones uno, a no diligenciar todos los ítems del formulario, no le permite dar enviar. ¿Qué pasa si yo no respondo esa pregunta? Porque pues yo estoy afiliada a SUTEP. ¿Me entendió? Compañera, usted está hablando de la pregunta donde nosotros estamos diciendo que si le gustaría tomar el curso con el grupo API y hacer efectivo el descuento. Sí, pero entonces como yo hago parte del curso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿yo ahí qué colocaría? Compañera, acabo de decir que en ese momento cuando lo hicimos, lógicamente, pues está destinado a que esa pregunta la respondan los compañeros de ACIEVA, pero sí. Usted está aquí en esta charla. Usted si está interesada, diga que sí, no hay problema. Usted allá arriba colocó su TEP. Nosotros le pasaremos el listado al compañero Diego, el compañero Diego o su secretaria o el equipo, ¿cierto? Se contactan para ir armando el grupo para que puedan hacer parte de. Si usted está interesada, compañera, coloca que sí. No hay ningún problema que usted no sea de ACIEVA. ¿Listo? Ok, pero entonces queda claro de que yo hago parte del curso. Sí, no, estamos hablando del curso, pero que está ofreciendo el grupo API. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. O pueden llamarme o pueden escribirme. Listo. Bueno. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Estamos conversando. Bueno, compañeros y compañeras, nos vemos mañana en la otra charla. Gracias, compañero Diego. Excelente. Me parece que es fundamental lo que usted nos ha dado hoy, el hecho de empezar hablando de los dominios, pasando a los estándares, llegando a los descriptores. Creo que es una buena ruta, aparte del documento que pues yo lo tenía referenciado, pero de esas cosas que uno hace 30,000 cosas al día y uno lo va dejando de lado. Importante también la referencia del documento. Muchísimas gracias. Esperamos poder concretar la cantidad de afiliados que puedan hacer parte del curso para que también inicien su proceso de estudio, de planeación, de entrenamiento si se quiere, para que llegue a buen término su evaluación. Entonces, profe, ¿te parece si mañana conversamos a propósito de lo que nos vayan arrojando los formularios y de la publicidad que haremos ahora por los grupos de WhatsApp? Entonces, te agradezco si me envías el plegable y ahí ya vamos mirando. Ok. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pertinente. Qué cosa tan bacana. Uno se sigue enamorando más de esto. Lástima que sea para una evaluación, pero esto sirve para la práctica cotidiana. Muchas gracias, profe, por todo lo que nos has enseñado en la noche de hoy. Muchas gracias, maestros.